Bueno, entonces empezamos. Hoy es la cuarta clase y mm, yo voy a dedicarla a varios ejemplos de uso de los anillos de números para resolver los problemas geofánticos. Un problema geofántico es un problema de encontrar las soluciones enteras de una ecuación, ¿no? Y pues probablemente el problema geofántico más conocido es acerca de las ternas pitagóricas. Entonces, ternas pitagóricas. Pues, ¿quiénes son estas, no? Entonces, las ternas pitagóricas son las soluciones enteras de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Y pues aquí obviamente los signos pues no nos van a importar mucho y vamos a asumir entonces que X, Y y Z son enteros positivos, ¿no? Y pues algunos ejemplos de las soluciones pues son bien conocidos, ¿no? Entonces si tomamos 3 4 5, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Así que 3 4 5 es una terna pitagórica. Luego 5, 12, 13 es otro ejemplo conocido. Y también 7, 24, 25, ¿no? Y pues desde el principio podemos notar que las ternas pitagóricas tienen algo que ver con los enteros de Gauss. Entonces las ternas pitagóricas van a corresponder a los enteros de Gauss, x más y, tales que la norma de este entero de Gauss es un cuadrado, ¿no? Es z al cuadrado. Y recordemos que la norma es multiplicativa y por esto pues la norma de alfa al cuadrado es igual a la norma de alfa elevada al cuadrado, ¿no? Y esto entonces significa que los cuadrados de enteros de Gauss nos van a dar ternas pitagóricas. Y pues algunos ejemplos de esto, ¿no? Podemos tomar el cuadrado de 2 más y 2 más i al cuadrado es igual a, pues podemos calcular que es 3 más 4i. Luego 3 más 2i al cuadrado es igual a 5 más 12i y 4 más 3i al cuadrado, este es 7 más 24i, ¿no? Y estos ejemplos pues los escogí para precisamente recuperar las ternas pitagóricas que escribí al inicio, ¿no? Entonces 3 4 5 pues viene del cuadrado de 2 más i, 5 12 13 viene del cuadrado de 3 más 2i, ¿no? Y etcétera. Y en general, calculamos que si tomamos el entero de Gauss a más bi, entonces el cuadrado de este es igual a al cuadrado menos b al cuadrado más 2abi. Y pues gracias a esto vamos a tener la terna pitagórica a al cuadrado menos b al cuadrado, 2ab y a al cuadrado más b al cuadrado, que es la norma, ¿no? Entonces, esto nos da una manera de generar las ternas pitagóricas fijando diferentes enteros a y b, y pues el objetivo va a ser probar que todas las ternas pitagóricas vienen de esta fórmula, ¿no? Y bueno, primero, pues una observación sencilla es si tenemos una terna pitagórica
si tenemos una terna pitagórica x, y y z, podemos multiplicar x, y, z por algún número, ¿no? Entonces cx, cy y cz también va a ser una terna pitagórica, ¿no? Y esto nos dice que, pues, que si queremos describir las ternas pitagóricas, basta fijarnos en las ternas donde x y z son números coprimos, ¿no? Y estos se llaman las ternas primitivas. Entonces, x, y z es una terna primitiva. Si estos números son coprimos, x, y z son coprimos. Pero también, pues, una observación sencilla, ya que x al cuadrado más y al cuadrado es z al cuadrado, pues pedir que todos los tres sean coprimos es lo mismo que pedir que, por ejemplo, x y y sean coprimos. Entonces, esta condición es equivalente, ¿no? Y también notamos que sin pérdida de generalidad, podemos asumir que x es impar y es par, ¿no? ¿Por qué no? Porque si, bueno, ambos no pueden ser pares ya que son coprimos, y pues si ambos son impares, entonces módulo 4 vamos a tener 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, este es 2, ¿no? Y 2 pues no es un cuadrado módulo 4, ¿no? Entonces esto quiere decir que, pues, que la paridad de x y y es diferente, y podemos siempre asumir que x es impar y y es par, y esto lo vamos a hacer precisamente para coincidir con la fórmula que escribimos, ¿no? Aquí tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, este es x, y es 2ab, que es par, ¿no? Y entonces el teorema nos dice que la fórmula de arriba genera todas las ternas pitagóricas, ¿no? Entonces, si x, y, z es una terna primitiva, una terna primitiva con x impar y par, entonces en este caso existen enteros a y b, donde a es mayor que b mayor que 0, que son coprimos, tales que x, y, z es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, 2ab al cuadrado más b al cuadrado. Y esto lo vamos a probar usando la factorización única en los enteros de Gauss. Esa es demostración. Entonces, primero, por la hipótesis, ya que tenemos una terna pitagórica, la norma de x más y es x más y por x menos y este es igual a z al cuadrado por la hipótesis, ¿no? Entonces, luego x y y tienen diferente paridad. Entonces, un ejercicio, entonces, si x y y son coprimos y de diferente paridad, entonces en este caso, estos números, x más y x menos y son coprimos en los enteros de Gauss. Y pues, ya que son coprimos, tenemos la siguiente expresión, ¿no? El producto de dos números coprimos es un cuadrado, y usando la factorización única es fácil deducir que estos dos también tienen que ser cuadrados, ¿no? Pues salvo un pequeño detalle que la factorización única siempre los elementos ahí
pues se consideran salvo la relación de ser asociados, ¿no? Entonces, la factorización única implica que x más y, por ejemplo, va a ser asociado con el cuadrado de algún entero de Gauss, ¿no? Para algún alfa entero de Gauss, ¿no? Y pues, ¿qué significa esto, no? Que x más y es igual a alguna unidad multiplicada por el cuadrado de algún número a más bi al cuadrado, ¿no? Pero pues aquí la unidad es, ¿qué es, no? Es más o menos 1 más o menos i, pero pues en los enteros de Gauss menos 1 es i al cuadrado. Entonces basta considerar los casos cuando u es igual a 1 o a i, ¿no? Entonces, gracias a esto, basta tomar u igual a 1 y a i, ¿no? Y entonces la fórmula va a ser la siguiente, ¿no? Que x más y es igual a u multiplicado por a al cuadrado menos b al cuadrado más 2ab por i, ¿no? Y luego, por nuestra hipótesis, x es impar y es par. Y pues aquí se ve que si tomamos u igual a i, en este caso x va a ser par. Y este no es el caso, ¿no? Entonces x impar implica que u tiene que ser igual a 1, ¿no? Pues ya está, ¿no? Es lo que queríamos probar, esencialmente. Y pues, ya que x y y eran positivos, pues se ve que a tiene que ser mayor que b y b tiene que ser positivo, ¿no? Y luego también los x y estos números x y y eran coprimos, y de aquí se ve que a y b también tienen que ser coprimos. Y pues ahí está, ¿no? Entonces esta es una breve prueba de este resultado usando los enteros de Gauss, ¿no? Entonces hemos probado quiénes son todas las posibles ternas pitagóricas primitivas. Pues resulta que estas pueden ser generadas por esta fórmula, ¿no? Fijando dos enteros coprimos a y b, ¿no? Y bueno, pero ¿cuál es el punto clave de este argumento, no? Entonces, el punto clave es el siguiente, que si en un dominio de factorización única, entonces si tenemos dos elementos coprimos, si alfa y beta son coprimos, y alfa por beta es igual a algún cuadrado, digamos gamma al cuadrado, entonces alfa y beta tienen que ser asociados con cuadrados, ¿no? Entonces existen, digamos, alfa prima y beta prima, tales que alfa es asociado con alfa prima al cuadrado y beta es asociado con beta prima al cuadrado, ¿no? Ese es el punto clave del argumento de arriba, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Entonces, o un contraejemplo. Entonces, como el anillo R, vamos a tomar el anillo Z con la raíz de menos 5. En este caso es fácil ver que las unidades van a ser más o menos 1. Y tomamos el número alfa, que es 2 más 3 por la raíz de menos 5, y su conjugado, que es 2 menos 3 por la raíz de menos 5. Y en este caso, alfa multiplicado por su conjugado, esta es la norma de alfa,
o pues la norma de su conjugado también, ¿no? Este va a ser 2 al cuadrado más 5 por 3 al cuadrado, y este número es 49, que este es 7 al cuadrado, ¿no? Entonces, hemos visto que el producto de alfa por su conjugado es un cuadrado, ¿no? Pero pues ahora otra observación, la norma en este anillo es a al cuadrado más 5b al cuadrado, pues si para a y b números enteros, pues este nunca puede ser igual a 7, ¿no? Y de aquí se ve que pues ya que no hay elementos de norma 7, se ve que alfa y su conjugado son irreducibles. Entonces a nosotros pues nos gustaría decir que pues ya que alfa y su conjugado, uh, su producto es un cuadrado, nos gustaría decir que estos también son cuadrados, ¿no? Entonces, pues son coprimos porque pues se ve que no son asociados y son irreducibles, y pues sí van a ser coprimos, ¿no? Y bueno, entonces alfa por su conjugado es 7 al cuadrado, pero no son cuadrados, ¿no? No son más o menos cuadrado, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque son irreducibles, ¿no? Ya que no son irreducibles, no pueden ser cuadrados en particular, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo es posible, ¿no? Que hemos encontrado dos elementos coprimos, tales que su producto es cuadrado, pero estos no son cuadrados, ¿no? Pues sí, aquí no hay ninguna contradicción en realidad, porque z con la raíz de -5 no tiene factorización única, ¿no? No tiene factorización única. Y por esto, pues, el argumento que vimos, pues, no va a funcionar, ¿no? Así que, pues, la prueba usa de manera esencial la factorización única en los enteros de Gauss, y algo parecido no siempre va a funcionar, ¿no? En otros anillos de números, ¿no? Bueno, entonces, estas son las ternas pitagóricas, y pues tal vez otro ejemplo, pues ya que consideramos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, podemos hacer lo mismo con los cubos, ¿no? Y el siguiente ejemplo va a ser la ecuación de Fermat, que este es para n igual a 3, es x al cubo, más y al cubo es igual a z al cubo, ¿no? Y bueno, probablemente ya todos ya saben que esta ecuación no va a tener soluciones enteras no triviales, ¿no? Es decir, con x, y, z distintos de 0, ¿no? Pues este caso del último teorema de Fermat para n igual a 3, de hecho fue resuelto por Euler. Entonces, este es un resultado de Euler. Entonces, que no hay soluciones enteras no triviales, ¿no? Con x y z distintos de 0. Pero la historia es bastante curiosa porque Euler, entonces la prueba de Euler, o por lo menos la única prueba publicada, ¿no? Que se conoce, entonces la prueba usa que z con la raíz de -3 es un dominio de factorización única, ¿no? Pero en los ejercicios podemos ver que z con la raíz de -3, de hecho, no lo es, ¿no? Entonces la historia es la siguiente, que Euler empezó a usar los anillos de números para los problemas diofánticos, pero no tenía claro el concepto de la factorización única. Pues yo creo que fue Gauss quien por primera vez entendió bien, ¿no?, la factorización única, y llevó este concepto a otros anillos, pero Euler todavía no lo entendía bien. Entonces, aunque su argumento más o menos es correcto, en algún
punto de su prueba, él ocupa este anillo Z con la raíz de -3, ¿no? Pero, pues, podemos tomar el anillo más grande, entonces estamos trabajando con los enteros de Eisenstein, que este anillo es lo mismo que Z de 1 más la raíz de -3 entre 2. Este anillo es más grande que Z con la raíz de -3, y pues nosotros ya sabemos que este sí es un dominio de factorización única, ¿no? Entonces, para dar una prueba correcta de que esta ecuación no tiene soluciones enteras, hay que usar los enteros de Eisenstein, en realidad, ¿no? Y entonces, pero ¿para qué sirven para qué sirve este anillo, no? Podemos, entonces, si z al cubo es igual a x al cubo más y al cubo, usando la raíz de la unidad z3, podemos escribir esto como x más y por x más z3y por x más z3 al cuadrado y, ¿no? Y pues y la prueba pues va a considerar estas expresiones, ¿no? Y bueno, solo para, yo no voy a dar la prueba completa, pues la pueden leer en mis apuntes o en algún libro de texto. Yo voy solo a dar como algún ejemplo de cómo procede, ¿no? Entonces, una parte, ¿no?, de la prueba va a ser la siguiente proposición. Entonces, proposición. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que x al cubo más y al cubo es igual a z al cubo. No tiene soluciones, de hecho, en los enteros de Eisenstein, con la siguiente condición, ¿no? Vamos a tomar un primo fijo de Eisenstein pi. La condición va a ser que pi no divide a x por y por z. Entonces, donde este pi es el primo 1 menos z3, ¿no? Pues recordemos que este es un primo de Eisenstein especial que aparece en la factorización de 3, ¿no?, en este anillo. Bueno, entonces, demostración. Entonces, si pi no divide a x, esto significa pues que x es congruente a más o menos 1 módulo pi, ¿no? Bueno, esto ¿por qué será esto? No, porque el cociente de los enteros de Eisenstein por pi, este es el campo de 3 elementos, ¿no? Ahí los elementos son más o menos 1 y 0, ¿no? Y luego se puede ver, pues considerando los restos módulo pi, lo siguiente, que si x es congruente a más o menos 1 módulo pi, entonces en este caso x al cubo va a ser congruente a más o menos 1 módulo pi a la cuarta, ¿no? Y entonces, bueno, este es un pequeño ejercicio. Nomás pues hay que escribir que pues hay que pues considerar, ¿no?, x. Sabemos que x más o menos 1 es divisible por pi, ¿no? Y que hay que verificar. Hay que verificar entonces que x al cubo más o menos 1 va a ser divisible por pi a la cuarta, ¿no? Pues este de hecho es fácil, ¿no? No es un ejercicio tan complicado, ¿no? Y pues ahora, ¿qué es este pi a la cuarta? Pi a la cuarta es asociado con 9, y entonces este anillo, el cociente por pi a la cuarta, pues estos son los restos módulo 9, ¿no? Y ahora, pues por nuestra hipótesis, entonces pi no divide a x, ni a x, ni a y, ni a z. Entonces pi no divide ni a x, ni a y, ni a z. Y tenemos que x al cubo más y al cubo es igual a z al cubo. En este caso, entonces, pasando a los restos módulo
pi a la cuarta, pues los restos van a ser más o menos uno. Más o menos uno, más o menos uno es congruente a más o menos uno. Entonces, módulo pi a la cuarta, ¿no? Pero pues se puede ver que para ninguna elección de los signos esto va a ser posible, ¿no? Entonces, esto es imposible. Esto es imposible. Y bueno, este es un caso, este es el primer paso en la prueba del último teorema de Fermat para n igual a 3, ¿no? Y luego, pues, el resto del argumento, pues hay que de alguna manera entonces armar el descenso, descenso infinito, infinito, fijándonos en, por ejemplo, en qué potencia de pi divide a z, ¿no? Pero bueno, esto lo pueden leer en mis notas, ¿no? Pues en las notas. Pues el descenso infinito es una técnica que fue empleada por el mismo Fermat y pues que nos saca alguna contradicción. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cuál es la mayor potencia que divide a z y el argumento pues va a decir que siempre podemos obtener otra ecuación donde la potencia que va a dividir a z va a ser siempre menor, ¿no? Y bueno, de alguna manera se obtiene una contradicción, ¿no? Pero pues yo no quiero hablar durante toda esta clase sobre la ecuación de Fermat y por esto yo pues me refiero a mis notas para el argumento completo, ¿no? Pero no es muy difícil, ¿no? Y a mí me gustaría más bien pasar a otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo son los puntos enteros en algunas curvas elípticas. Entonces, son puntos enteros en curvas de la forma y al cuadrado es igual a x al cubo más t. Estas son las curvas que me gustaría considerar, ¿no? Entonces, primero, pues, ¿qué pasa en general, no? Entonces, si tomamos la curva plana definida por la ecuación y al cuadrado es igual a x al cubo más ax más b, donde, pues ya que nos interesan las soluciones enteras, digamos que a y b son números enteros, y para que esta curva no sea singular, se puede ver que, pues para que no sea singular, necesitamos pedir que este número 4a al cubo más 27b al cuadrado no sea igual a 0. Entonces, bajo estas condiciones, lo que tenemos aquí es una curva elíptica, uh, pues un ejemplo particular, ¿no? Con estos coeficientes enteros, ¿no? Y hay un teorema importante, entonces un teorema de Siegel, dice que si tomamos las soluciones enteras, entonces el número de los puntos x y y enteros, tales que x y y están en nuestra curva, se puede ver que este conjunto siempre va a ser finito. Bueno, no es un resultado sencillo para nada, pues esto, si quieren, esto está explicado en el libro de Silverman sobre las curvas elípticas, ¿no? Lo que me gustaría hacer es considerar un par de curvas elípticas particulares y pues ya que el número de puntos enteros es finito, pues enumerar todos los puntos enteros posibles, ¿no? Y entonces el primer ejemplo, vamos a tomar la curva y al cuadrado es igual a x al cubo menos 1, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, eh, usando la computadora uno puede checar diferentes valores de y x y ver que parece que la única solución es x igual a 1 y y igual a 0, ¿no? Esta es pues la solución que se ve que es la solución obvia, ¿no? Entonces tiene única solución entera
Y esta solución va a ser 1, 0, ¿no? Bueno, ¿cómo probar que no hay otras soluciones, ¿no? Entonces, demostración. Aquí nos van a ayudar de nuevo los enteros de Gauss, ¿no? Pues primero, antes de usar los enteros de Gauss, notamos que pues si consideramos x al cubo menos 1 para diferentes restos módulo 4, este nunca va a ser congruente a 1 módulo 4. Módulo 4. Y pues esto implica que y no puede ser impar, ¿no? Porque si y es impar, el cuadrado de y es congruente a 1 módulo 4, ¿no? Entonces esto implica que y es par. Y luego, pues un ejercicio sobre los enteros de Gauss. Entonces ejercicio, entonces si y es par, entonces los enteros de Gauss, y más i y y menos i son coprimos. Pues no es difícil verlo, ¿no? Entonces, tenemos esto y podemos escribir nuestra ecuación como x al cubo igual a y más i por y menos i, ¿no? Y aquí de nuevo funciona lo que ya hicimos para las ternas pitagóricas, ¿no? Aquí tenemos el producto de dos números coprimos y el producto es cubo, y de aquí usando la factorización única podemos deducir entonces que digamos que y más i es un cubo, es asociado con un cubo. Entonces, alguna unidad multiplicada por el cubo de algún entero de Gauss a más bi, ¿no? Pero, pues, de hecho, no necesitamos ver diferentes casos para la unidad u, porque, pues, basta notar que todas las unidades en los enteros de Gauss ya son cubos. Pues, si tomamos más o menos i, este es menos más i al cubo, ¿no? Entonces, esto significa que esta unidad u siempre la podemos escribir como un cubo, y entonces, pues, meter esta unidad aquí en este número a más bi, ¿no? Entonces, esto implica que sin pérdida de generalidad, u es igual a 1, ¿no? Y pues nos quedamos con la ecuación y más i es igual a más bi al cubo. Y aquí pues hay que calcular, ¿no? ¿Quién es este número? Lo podemos escribir como a por al cuadrado menos 3b al cuadrado más b por 3a menos b al cuadrado por i, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación y en particular pues el coeficiente de i aquí en la parte izquierda es 1 y 1 entonces es igual a b por 3a menos b al cuadrado, ¿no? Pero ahí b son números enteros, así que b puede ser igual a más o menos 1, ¿no? Y pues se ve que de hecho la única solución entera que podemos tener, entonces para a y b la única posibilidad va a ser que b igual a 1 y a igual a 0. Pero ahora si a y b son estos, ¿no? Entonces sustituyendo aquí 0 y 1, ¿no? Tenemos y al cubo que tenemos, ¿no? Que y es igual a 0, ¿no? Y pues ya que y es igual a 0, la ecuación es y al cuadrado es x al cubo menos 1, entonces x tiene que ser igual a 1, ¿no? Y es igual a 0, x es igual a 1. Entonces encontramos la única solución posible, ¿no? Probamos que no hay otras, ¿no? Y aquí, pues de nuevo, el punto clave es la factorización única, ¿no? Y ahora, pues vamos a considerar un ejemplo parecido, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a tomar la ecuación y al cuadrado es igual a x al cubo menos 19, ¿no? Y aquí, pues de nuevo una observación, que x al cubo menos 19
no puede ser congruente a 1, en este caso módulo 8, y y al cuadrado siempre es congruente a 1 módulo 8 si y es um, impar, ¿no? Si es impar. Esto significa que pues y no puede ser impar, ¿no? Entonces y es par, ¿no? Que y es par. Y cuando y es par, entonces podemos comprobar que en este caso, los números y más la raíz de menos 19 y y menos la raíz de menos 19, que estos van a ser coprimos, ¿no? Ya que estos números son coprimos, podemos decir, pues, seguir con el mismo juego, ¿no? Entonces, tenemos que x al cubo es igual a y más la raíz de menos 19 por y menos la raíz de menos 19. Pues estos dos son coprimos, su producto es un cubo, entonces y más la raíz de menos 19 va a ser algún cubo, ¿no? Digamos a más b por la raíz de menos 19 al cubo, y calculamos que este número es a por a al cuadrado menos 57b al cuadrado más b por 3a al cuadrado menos 19b al cuadrado multiplicado por la raíz de menos 19. Y pues aquí se puede ver que para los a y b números enteros, pues lo que tenemos aquí, pues nunca puede ser igual a 1, ¿no? Esto quiere decir que, que esta ecuación no tiene ninguna solución con a y b enteros, ¿no? Entonces esto significa que no hay soluciones enteras, ¿no? No hay soluciones enteras. Y bueno, este argumento parece muy bonito y todo, pero pues, ¿cuál es la ecuación, no? La ecuación era y al cuadrado es igual a x al cubo menos 19, ¿no? Y ahora pues calculemos que pues tomamos 7 al cubo menos 19, este es 324 y este es 18 al cuadrado, ¿no? O sea, esto significa que 7 y más o menos 18 sí es una solución, ¿no? Sí es una solución, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, yo dije que no hay soluciones enteras, ¿no? Pero pues, ¿dónde nos falló la lógica? ¿Qué está mal con la prueba, no? No es que no estábamos trabajando en un dominio de factorización única. Pues sí, exactamente, ¿no? O sea, yo dije que, pues, que al parecer tenemos la factorización única, pero pues esto no es cierto, ¿no? Entonces, eh, z con la raíz de menos 19 no es un dominio de factorización única, ¿no? Entonces, pero si tomamos el enemigo más grande, que es z, 1 más la raíz de menos 19 entre 2, entonces sí lo es. Y entonces yo les dejo como un ejercicio, o pueden leer en mis notas, que pues ocupando este anillo, pues el mismo argumento eh, nos da, nos da que los únicos puntos enteros son los que acabamos de encontrar, son 7 más o menos 18, ¿no? Pues no es muy difícil, pues es casi lo mismo, solo que pues en lugar de factorizar todo
en este anillo z con la raíz de menos 19, hay que factorizar en este anillo un poquito más grande. Pues si aquí, pues es siguiendo el mismo juego, pueden ver que las ecuaciones que nos van a salir sí van a tener soluciones, pero estas soluciones nos van a decir que el único punto entero es este, ¿no? Bueno, entonces, estas son algunas curvas elípticas y pues puntos enteros sobre estos, ¿no? Y de hecho en la primera tarea, entonces en la tarea, um, en la tarea, yo les voy a dejar un ejemplo parecido. Digamos, y al cuadrado es igual a x al cubo menos 4, ¿no? Entonces, el ejercicio para ustedes es primero, ¿no?, entender cuáles son las soluciones enteras y luego pues probar que no hay otras, ¿no? Pero esto cómo se hace, ¿no? Pues la idea es la misma, ¿no? Podemos escribir que x al cubo es igual a y al cuadrado más 4, pero y al cuadrado más 4, digamos, en los enteros de Gauss se factoriza como y más 2i por y menos 2i, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado porque estos dos no necesariamente van a ser coprimos y pues hay un poquito más de detalles, ¿no?, para ver cuáles van a salir los puntos enteros, ¿no? Pero pues la idea es esencialmente la misma que yo di para la ecuación de y al cuadrado es x al cubo menos 1, ¿no? Pero pues este es un ejercicio de la primera tarea, ¿no? Bueno, y pues ahora el último ejemplo que yo quería presentar hoy. Entonces, esta es la ecuación de Pell, x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí este número d va a ser positivo y un entero libre de cuadrados, ¿no? Libre de cuadrados. Bueno, y solo para ver algún ejemplo particular, ¿no? Entonces, un ejemplo. Vamos a tomar d igual a 3, ¿no? Luego vamos a considerar la ecuación x al cuadrado es igual a menos 3y al cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las soluciones enteras de esta ecuación, ¿no? Y bueno, a priori esto no está claro y lo que podemos hacer, podemos preguntar a la computadora, ¿no? Pues aquí, pues ya escribí un pequeño código, ¿no?, para investigar, ¿no?, esta pregunta, ¿no? Entonces, yo definí una función que toma como su entrada este coeficiente d, ¿no?, que va a ser igual a 3 en este caso, ¿no? Y n, pues va a ser el número, pues vamos a checar todos los posibles valores de y entre 0 y n, ¿no? Y pues si el número 1 más d y el cuadrado es un cuadrado de algún entero, vamos a imprimir, ¿no?, la raíz cuadrada de este número y el correspondiente y, ¿no? Y podemos entonces ejecutar este código, ¿no?, tomando pues el d igual a 3 y bueno, pues tomamos algún n pues bastante grande, tomamos por ejemplo pues 1.000.000, ¿no? Y pues bastante rápido checamos todos los valores de y, ¿no?, hasta la 10 a la sexta, y estos son todos los puntos enteros que nos salieron, ¿no? Entonces, pues parece que las soluciones enteras hay muchas, ¿no? Y bueno, podemos tomar valores más grandes aquí
pero pues obviamente vamos a esperar más tiempo, ¿no? Para que salgan las soluciones, ¿no? Pero pues de todas maneras, al parecer, esta ecuación va a tener un número infinito de soluciones, y la pregunta es cómo describir este número infinito de soluciones, ¿no? ¿De dónde salen todas estas, ¿no? Y bueno, para esto, pues obviamente vamos a ocupar los anillos de números, ¿no? Entonces, consideremos, ya que trabajamos con d igual a 3, entonces consideremos el anillo z con la raíz de 3. Y este anillo, como siempre, va a tener su norma. Entonces, la norma en este caso es, pues, ¿qué hay que hacer para escribir la norma, no? Si tomamos x más y por la raíz de 3, entonces la norma es el producto de este número por su conjugado, ¿no? El conjugado de Galois, que es x menos y por la raíz de 3. Y esto es igual a x al cuadrado menos 3y al cuadrado, ¿no? Es precisamente pues, la expresión que nos interesa en esta ecuación, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y ahora, eh, pues el argumento que ya yo mencioné en varias ocasiones nos va a demostrar que las unidades son precisamente todos los elementos que tienen norma igual a más o menos 1. Entonces, todos los elementos invertibles en este anillo son los elementos tales que la norma es igual a más o menos 1, ¿no? Pues, ¿por qué será esto, no? Pues como siempre, ¿no? Si tenemos alfa y su inverso, y su producto es igual a 1, entonces la norma de alfa por la norma de alfa menos 1 es la norma de 1, que es 1, ¿no? Y esto ya implica que la norma de alfa tiene que ser igual a más o menos 1, ¿no? ¿No? Y viceversa, ¿no? Si tenemos un elemento, entonces, si la norma de alfa es igual a más o menos 1, en este caso, entonces el inverso de alfa va a ser más o menos el conjugado, ¿no? Porque el producto de alfa por su conjugado, por la definición, es la norma, ¿no? Entonces, esto demuestra que siempre los elementos invertibles van a ser los elementos de la norma más o menos 1, ¿no? Y bueno, para los enteros de Gauss y enteros de Eisenstein era más 1, solo porque pues no hay elementos de norma menos 1 en ese caso, ¿no? Pero bueno, aquí también, ¿no? La norma es x al cuadrado menos 3y al cuadrado, y pues módulo 4, esto es x al cuadrado más y al cuadrado, y este número no puede ser congruente a 3 módulo 4, ¿no? Porque los cuadrados son 0 y 1, ¿no? Y esto entonces, pero menos 3 es, perdón, 3 es menos 1 módulo 4, entonces esto significa que no hay elementos de norma menos 1, ¿no? Que en realidad todos en este caso también van a tener norma más 1, todos los invertibles aquí, ¿no? Y entonces, usando lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces a nosotros nos interesan las soluciones de la ecuación x al cuadrado menos 3y al cuadrado es igual a 1, pero estos elementos precisamente van a corresponder a los elementos invertibles en este anillo z con la raíz de 3, ¿no? Entonces, conclusión, entonces soluciones enteras de la ecuación x al cuadrado menos 3y al cuadrado es igual a 1 van a estar en correspondencia con las unidades de este anillo, ¿no? ¿Y cuál es la correspondencia, no? Si tomamos una solución x y y,
¿no? Esta solución va a corresponder a una unidad x más y por la raíz de 3. Y volvamos entonces a las soluciones que encontramos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pues se ve que 2, 1 es una solución, ¿no? Pero esto significa que 2 más la raíz de 3 es un elemento invertible en este anillo, ¿no? Entonces, ejemplo, entonces 2 más la raíz de 3 es un elemento invertible. Pues precisamente porque pues es fácil ver que 2 al cuadrado menos 3 por 1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Y pues otra observación, entonces notamos que si tomamos una unidad U, si U es un elemento invertible, entonces pues el producto de elementos invertibles es también invertible, ¿no? Y también pues más o menos 1 son obviamente elementos invertibles. Así que más o menos U a la N también van a ser elementos invertibles para cualquier N entero, ¿no? Y entonces esto nos dice lo siguiente, ¿no? Que si tomamos una unidad, ya sabemos cómo generar muchas unidades más, ¿no? Entonces, no solamente vamos a tener, pues todas estas van a ser unidades, pero también van a ser diferentes unidades, ¿no? Entonces, son diferentes, diferentes unidades, ¿no? Pues, ¿por qué van a ser diferentes? ¿No? Bueno, digamos que U a la M es igual a U a la N, ¿no? Pero esto implica que U, digamos, a la M menos N es igual a 1, ¿no? Entonces, pero, ah, pues, los números que nos interesan son los números reales, ¿no? Pero, pues, nuestro anillo Z con la raíz de 3, pues, sus elementos son números reales, ¿no? Y en R, pues casi no pasa esto, ¿no? Que alguna potencia de un número es igual a 1, ¿no? Pero en R, las únicas raíces, las raíces de la unidad son más o menos 1, ¿no? Entonces esto demuestra que U a la M no puede ser igual a U a la N para Mn distintos, ¿no? Donde U es distinto de más o menos 1. Y entonces, pues, por ejemplo, si tomamos nuestro número 2 más la raíz de 3, sus potencias van a ser diferentes unidades, ¿no? Así que, ocupando un poquito de la teoría de números algebraicos, aquí ya pudimos generar una familia infinita de soluciones, ¿no? Y pues vamos a investigar, ¿no? ¿Quiénes son estas soluciones, no? Bueno, por ejemplo, digamos, para n, pues entre 0 y 10, ¿no? Vamos a imprimir, ah, vamos a tomar pues las potencias de este 2 más la raíz de 3, entonces tomamos 2 más x módulo x al cuadrado menos 3, y vamos a tomar sus potencias, ¿no? Y esto es lo que nos salió, pero pues el primer número pues obviamente es 1, luego es nuestro número, ¿no? 2 más la raíz cuadrada de 3, y luego sale 7 más 4 por la raíz cuadrada de 3, pero aquí tenemos la solución 7, 4, ¿no? De la misma manera, pues la siguiente potencia es precisamente la solución que nos salió ahí, ¿no? La siguiente, pues va a ser esta solución
97,56 y etcétera, ¿no? Pues así que al parecer hemos encontrado una unidad muy buena, 2 más la raíz cuadrada de 3, tal que tomando sus potencias se obtienen todas las posibles soluciones de nuestra ecuación, ¿no? Y esto es precisamente lo que vamos a probar ahora, ¿no? Entonces, un pequeño lema, 2 más la raíz de 3 es la unidad más pequeña, tal que es mayor que 1, ¿no? Es la unidad más pequeña mayor que 1 en, bueno, en nuestro anillo Z con la raíz de 3, ¿no? Entonces, demostración. Entonces, tomamos otra unidad, digamos A más B por la raíz de 3, ¿no? Y pues asumamos que esta unidad está entre 1 y 2 más la raíz de 3, ¿no? Ahora podemos tomar los inversos de estos números, ¿no? Entonces, tomando inversos, ¿qué desigualdad vamos a tener, no? El inverso de 2 más la raíz de 3 es 2 menos la raíz de 3. Aquí vamos a tener 1 menos 1 y aquí vamos a tener 1, ¿no? Entonces tenemos esta desigualdad. Y ahora pues lo que podemos hacer es sumar las dos desigualdades, ¿no? Y pues ¿qué nos sale, no? Nos sale 3 menos la raíz de 3 es menor o igual que u más u menos 1, menor o igual que 3 más la raíz de 3, ¿no? Y pues aquí ocupamos un poquito de cálculos, ¿no? Bueno, bastaría notar que este número 3 menos la raíz cuadrada de 3 es mayor que 1 y este número que está aquí es menor que 5, ¿no? Ahora, pues, ¿quién es este u más u menos 1, ¿no? Entonces, u más su inverso, ¿no? Pues ya que se trata de una unidad, pues el inverso de u es el mismo número, pero pues hay que cambiar el signo aquí, ¿no? El inverso de u es a menos b por la raíz de 3, ¿no? Así que la suma de u con su inverso es 2a, ¿no? Así que este número es igual a 2a y este número es par, ¿no? Entonces tenemos un número par que está entre 1 y 5, pero pues hay pocas opciones, ¿no? Entonces, o es igual a 2 o es igual a 4, ¿no? Y vamos a considerar estos casos, ¿no? Pues el primer caso es si u por su inverso es igual a 1 y pues la suma de u y su inverso es igual a 2, ¿no? Y el otro caso es, pues el sistema de ecuaciones parecido, pero aquí u más su inverso es igual a 4, ¿no? Y pues un pequeño ejercicio, pues aquí ver que de aquí se sigue que u es igual a 1 y en el segundo caso se sigue que u es igual, perdón, y del segundo caso se sigue que u es igual a 2 más la raíz de 3, ¿no? Entonces, hemos tomado una unidad que está entre 1 y 2 más la raíz de 3 y probamos que debe ser o igual a 1 o a 2 a la raíz de 3, ¿no? Entonces, de hecho, 2 más la raíz de 3 es la unidad más pequeña, mayor que 1, ¿no? Y pues una pequeña definición. Entonces, definición, entonces se dice que u igual a 2 más la raíz de 3 es la unidad fundamental. Fundamental. Bueno, fundamental va a ser por, pues, una definición es, pues, es que la unidad más pequeña es mayor que 1,
pero el significado, ¿no?, de este término es el siguiente, ¿no?, que esta unidad fundamental va a generar todas las unidades. Entonces, teorema. Entonces, todas las unidades en el anillo Z con la raíz de 3, entonces son de la forma, pues 2 más la raíz de 3 elevado a alguna potencia y con el signo más o menos 1. ¿No? Pero pues de manera equivalente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos el grupo de unidades, este va a ser isomorfo al grupo, pues tenemos el signo y aparte del signo tenemos esta parte que es un grupo cíclico, ¿no?, generado por 2 más la raíz de 3, ¿no? Entonces el grupo generado por 2 más la raíz de 3, o si quieren, el signo va a corresponder al grupo Z2Z, ¿no? Y pues este grupo cíclico es un grupo cíclico infinito que es isomorfo a Z, ¿no? Entonces hemos calculado que el grupo pues, de unidades es isomorfo a este grupo en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se demuestra esto, no? Entonces, demostración, entonces, pues ya probamos que 2 más, bueno, verificamos, ¿no?, que 2 más la raíz de 3 es una unidad. Entonces, si tomamos sus potencias y signos, entonces estos sí son unidades, ¿no? Son unidades. Y lo que de verdad necesitamos que probar que no hay otras, ¿no? Entonces, la pregunta es que si hay otras, ¿no? Hay otras. Y tomamos entonces una unidad U que está pues en este anillo, ¿no? Y bueno, para no considerar diferentes casos, entonces cambiando el signo de U o pasando a su inverso, ¿no? Entonces siempre podemos asumir que U es mayor o igual que 1, ¿no? Ya que U es mayor o igual que 1, entonces existe algún n tal que U va a ser mayor o igual que 2 más la raíz de 3 a la n y menor que 2 más la raíz de 3 a la n más 1, ¿no? Esto está claro, ¿no? Pues cualquier número mayor o igual que 1 va a estar entre algunas potencias de estos, ¿no? Porque estos números pues crecen, ¿no? Las potencias de 2 más la raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero pues de la desigualdad que yo escribí, ¿no? Entonces multiplicando por 2 más la raíz de 3 a la menos n, vamos a tener que 1 menor o igual que U por 2 más la raíz de 3 a la menos n y menor que 2 más la raíz de 3, ¿no? Pero pues teníamos el lema, ¿no? Entonces el lema nos dice que, pues en este caso, de hecho, esta unidad que está aquí tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces el lema implica que U es igual a 2 más la raíz de 3 a la n, ¿no? Y pues ganamos, ¿no? Entonces hemos probado que cualquier unidad va a hacer salir de las potencias estas, ¿no? Y pues entonces hemos descrito por completo todas las unidades en este anillo y todas las unidades en este anillo nos van a dar las soluciones de la ecuación diofánchica que teníamos, ¿no? Bueno, entonces esta es pues la idea, ¿no? Y un comentario, ¿no? Que pues lo que acabamos de probar, ¿no? Calculamos el grupo de unidades de este anillo de números, ¿no? Y este es un caso particular, ¿no? Entonces, acabamos
acabamos de ver un caso particular del teorema de unidades de Dirichlet. Entonces, mucho más adelante en el curso vamos a formular y establecer un teorema que calcula el grupo de unidades de ciertos anillos de números. Y pues en particular aquí teníamos como este anillo cuadrático, ¿no? Y nos salió pues este grupo abeliano, ¿no? Como el grupo de unidades. Y el resultado más general va a ser que para ciertos anillos de números, pues esto va a ser siempre un grupo abeliano finitamente generado. Y pues también vamos a ver cómo más o menos encontrar los generadores de este grupo finitamente generado, ¿no? Como aquí probamos que un generador que podemos tomar no es 2 más la raíz de 3, ¿no? Y entonces habrá un resultado general que, como su caso particular, va a tener este cálculo, ¿no? Pero para probar el teorema de unidades de Dirichlet, pues necesitamos bastante preparación y pues otras herramientas y pues entonces por el momento lo que vimos es solamente un caso particular, ¿no? Y bueno, podemos ver otros ejemplos parecidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar la ecuación x al cuadrado menos, pues tomamos algún número pues que sea un poquito más grande que 3, ¿no? Tomamos 2011 por y al cuadrado, ¿no? Entonces la pregunta es la misma, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones en este caso, ¿no? Entonces, pues aquí ya escribí, ¿no? Pues esta función, ¿no? Que busca las soluciones. Y en lugar de d, ahora pues podemos tomar d igual a 2011, ¿no? Así que tomamos aquí 2011 y pues vamos a ver cuáles son las soluciones, ¿no? Pues obviamente la solución obvia, ¿no? Cuando y es igual a 0 y x es igual a 1, ¿no? Pues fue encontrada, ¿no? Y ahora pues estamos esperando y esperando, pero no nos sale nada, ¿no? Y pues la pregunta es, ¿qué está pasando, no? ¿Será que por algún caso esta ecuación ya no tiene soluciones salvo la solución trivial, ¿no? Que encontramos, ¿no? Bueno, pues estamos esperando y esperando, bueno, ya. Entonces, pues no encontramos las soluciones, ¿no? Pero este caso, este ejemplo particular, pues nos enseña que si usando uh, una búsqueda tonta, ¿no? De posibles soluciones enteras no nos sale nada, esto todavía no quiere decir que no hay soluciones enteras, ¿no? Porque, pues en este caso, uh, de hecho todo va a funcionar de la misma manera, ¿no? Entonces las soluciones se encuentran mediante la unidad fundamental, ¿no? La unidad fundamental de, pues, de este anillo, ¿no? Z con la raíz de 2011, ¿no? Entonces hay que encontrar una unidad aquí que va a ser la unidad más pequeña, mayor que 1, y pues el mismo argumento que vimos nos va a dar las soluciones, ¿no? Pero pues en pari, entonces en pari GP, para encontrar las unidades fundamentales, sirve la función quad unit. En este caso, entonces si yo escribo quad unit,
Y bueno, por ciertas razones, por ejemplo, si necesitamos encontrar la unidad fundamental para d igual a 3, ¿no? Como antes, hay que escribir cuadrúnio 3 por 4, ¿no? Y nos sale, pues, esto, ¿no? Esto significa, ¿qué significa esto, no? Que la unidad fundamental es 2 más la raíz de 3, ¿no? Y ahora, pues, en lugar de 3, ponemos 2011 y la unidad fundamental que nos salió es esta, ¿no? A ver. O sea, se ve que este número es bastante grande, ¿no? Pero pues solo para verificar, ¿no? Que este número funciona, ¿no? Digamos, tomamos el cuadrado de este menos 2011 multiplicado por el cuadrado del segundo, ¿no? Esto es igual a 1, ¿no? Entonces, pues esta es una solución posible, ¿no? Pero todas las demás se van a generar pues mediante pues, las potencias, tomando las potencias de este número, ¿no? Pero pues este número es bastante grande, ¿no? Para encontrarlo usando pues una búsqueda tonta con la computadora, ¿no? Entonces, la moraleja, ¿no? De lo que vimos, ¿no? Es que pues que este es un número muy grande, ¿no? Un número, un número muy grande. Y de hecho, pues no es necesario tomar un número tan grande como 2011, pues para los valores de D mucho más pequeños, también las unidades fundamentales pueden salir bastante grandes, ¿no? Pero más adelante en el curso, entonces veremos un algoritmo que nos permite encontrar siempre la unidad fundamental, ¿no? Veremos un algoritmo, pero pues este algoritmo va a usar fracciones continuas. Fracciones continuas. Fracciones continuas. Pero pues esto, pues sí, voy a ver si tenemos tiempo, ¿no? Al final del curso, ¿no? Cuando yo voy a hablar del teorema de unidades de Dirichlet, la prueba no va a ser constructiva y no nos va a dar de manera explícita los generadores del grupo de unidades, pero para el caso cuadrático, como aquí, sí se puede dar un algoritmo específico que va a dar la expresión para la unidad fundamental en cada caso, ¿no? Y en particular, pues este número muy grande que salió en este caso, hay una manera de calcularlo sin demasiado trabajo, sin hacer demasiado trabajo, usando las fracciones continuas, ¿no? Pero esto pues lo vamos a ver si tenemos tiempo más al final del curso, ¿no? Pero sí hay una manera eficaz de encontrar la unidad, ¿no? Entonces yo creo que es todo lo que quería explicar hoy. Y pues ahora um, a ver si ustedes tienen algunas dudas o preguntas sobre este material, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ajá, Sí, aquí se ve que en estos anillos de números a los que se les añade la raíz de un positivo, hay ajá. una unidad fundamental. Pero si pienso en un número que no es unidad, tiene muchos asociados. De todos esos asociados, ¿hay alguno que se puede elegir así como representante de toda la clase, así de manera bonita? Mm, bueno, pues bueno, más o menos la respuesta va a ser la siguiente, um, que si tenemos un elemento, digamos, alfa, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto que cuando hay muchas unidades en el anillo, entonces alfa va a ser asociado con U por alfa, donde U es, pues es alguna unidad, ¿no?
Entonces, pues sí, en teoría podríamos tratar de elegir pues algún asociado, ¿no? Pero en realidad, pues es precisamente lo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, precisamente sí, esto es cierto que un número puede tener muchos asociados, ¿no? Muchos asociados. Y pues este ejemplo que acabamos de ver, sí, como tenemos muchas unidades, por esto habrá muchos asociados, y aquí pues ya tenemos problemas con elegir uno entre todos, ¿no? Pero pues yo creo que la respuesta es que en lugar de elegir un representante canónico, lo que hacemos es nomás decir que estamos trabajando con los elementos módulo de la relación de ser asociados, ¿no? Y si revisan como la teoría que vimos con las factorizaciones, nunca nos interesan los números como tales, nos interesan los números salvo la relación de ser asociados, ¿no? Entonces, mejor pasar a los elementos módulo de esta relación, pero yo mencioné, ¿no? Que dos van a ser asociados si solo si los ideales generados por estos números coinciden, ¿no? Entonces, mejor pasar a los ideales, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar con elementos alfa, entonces mejor trabajar con ideales, ¿no? Mejor trabajar con ideales, ¿no? Con ideales, pues como por ejemplo los ideales principales generados por alfa, ¿no? Y esto va a ser más o menos la idea de todo el curso, ¿no? Que los números algebraicos se comportan mal, pero los ideales generados por números algebraicos sí se comportan bien, ¿no? Entonces, esto yo voy a explicar precisamente a partir de la próxima sesión. Vamos a ver por qué es útil trabajar con los ideales, pero pues esta yo creo que es la primera situación que nos dice que los ideales pues son mejor que los números, ¿no? Porque trabajando con los ideales ya no nos no nos interesan diferentes asociados, ¿no? Entonces, pues no sé si este comentario es útil o no, pero pues yo creo que más o menos esta es la respuesta, ¿no? No tenemos que elegir un asociado particular. En lugar de esto, pues mejor decir que nos interesan los números, salvo la relación de ser asociados, ¿no? Y además, pues, también pues hay otros problemas, ¿no? Que vamos a tener si queremos hablar de elegir algo canónico, ¿no? En este caso, ¿no? Tal vez entonces otro comentario algo relevante, ¿no? Entonces hemos probado que si tomamos el anillo, por ejemplo, z con la raíz de 3, en este caso este grupo es isomorfo al grupo más o menos 1 por el grupo generado por la unidad fundamental U, ¿no? Y pues esto es lo que vamos a tener en general para los campos cuadráticos, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos generadores en general podemos tomar para este grupo, no? Pues que este grupo es Z2Z más Z, ¿no? Pues hay diferentes opciones para tomar el generador, ¿no? Entonces, en lugar de U, podemos tomar menos U o su inverso o menos el inverso de U, ¿no? Y cada uno de estos, pues se ve que aquí también sirve como generador, ¿no? O sea, los números enteros, ¿no? Como grupo cíclico tienen dos generadores, uno y menos uno, ¿no? Pues por alguna razón siempre nos gusta decir que Z es un grupo aditivo generado por uno, ¿no? Pero pues ¿por qué no decir que por menos uno, ¿no?
Y entonces, pues, por esta razón, ¿no? Aquí este U, como no está bien definido, ¿no? Pero, pues, si tomamos este U, entre U menos uno y menos U menos uno de ellos precisamente cumple esta condición que es mayor que uno, ¿no? Pero entre U menos U menos U menos uno, um, perdón, U, U menos uno y menos U menos uno, entonces precisamente uno cumple la propiedad que es mayor que uno, ¿no? Y gracias a esto, pues la unidad fundamental está bien definida por esta condición, ¿no? Entonces, para los campos cuadráticos, la unidad fundamental sí está bien definida de manera única, ¿no? Entonces, pero en general, y esto lo vamos a ver cuando hablaremos del teorema de unidades, tendremos la siguiente situación que tomamos las unidades de un anillo de números razonable, ¿no? Pues si razonable va a ser un orden, R, un orden. Y en este caso, este grupo va a ser finitamente generado, entonces este grupo va a ser isomorfo a algunas copias de Z, un número finito de copias de Z, donde pues el número de esas copias, este es el rango R, ¿no? Del grupo abeliano infinitamente generado. Y luego vamos a tener la parte de torsión, ¿no? Este va a ser un grupo finito, ¿no? Entonces, sí, en general, pues no hay manera de elegir unidades fundamentales canónicas, ¿no? Porque para cada una de estas copias de Z, pues habrá una unidad aquí, ¿no? Habrá una unidad aquí que genera este grupo, ¿no? O sea, es decir, esto va a ser, ¿qué va a ser, no? Va a ser alguna unidad, digamos, U1, etcétera, y el grupo generado por alguna unidad UR, más la parte de torsión, y la parte de torsión, pues no es difícil ver que van a ser precisamente, pues algunas raíces de la unidad, ¿no? Pero pues más algún grupo de torsión, ¿no? Pero pues aquí estos U1, UR, entonces se dice que son unidades fundamentales, pero en este caso, pues cuando el rango es mayor que 1, no habrá manera de decir pues cuáles son las unidades fundamentales canónicas en algún sentido, ¿no? Entonces, pues la respuesta es que no queremos elegir cosas canónicas y esto pues no siempre va a ser posible elegir cosas canónicas, ¿no? Pues espero que esto sea pues útil de alguna manera, ¿no? Bueno, si no hay otras preguntas, yo les quería comentar que algo sobre las tareas del curso. Entonces, ya subí la primera tarea del curso a la página, ¿no? Y yo propongo tener tareas semanales, pero con un número razonable de ejercicios. Entonces van a ser como 4 o 5 ejercicios cada semana. Y esta es la primera tarea. Y los ejercicios son los siguientes, ¿no? El primer ejercicio, probar que si tomamos estos anillos, z con la raíz de menos d, o z con la raíz de d, donde d es congruente a 1 módulo 4, ver que en estos casos 2 es un elemento irreducible, pero no es un elemento primo, y de aquí concluir que estos anillos no son dominios de factorización única, ¿no? Otro ejercicio, en clase hemos probado que si P es congruente a 1 módulo 3, es un primo racional de esta forma, ¿no? Entonces, usando los enteros de Eisenstein, probamos que existe una expresión 4P es igual a U al cuadrado más 27B al cuadrado. Y el ejercicio para ustedes es revisar, ¿no? Cómo surgen estas expresiones y entender que en realidad ahí estos U y B están definidos de manera única, salvo obviamente su signo, ¿no?
Esto se usa la factorización única en los enteros de Eisenstein. Luego otro ejercicio es verificar que 2 más 3z3 es un cubo módulo 23 en los enteros de Eisenstein, ¿no? Y pues aquí de una vez yo les hago un comentario, ¿no? Que aquí, ¿cuántos cubos habrá? 23 al cuadrado, perdón, menos 1 entre 3, pues habrá muchos cubos, ¿no? Y enumerar a estos cubos uno por uno no es algo razonable, ¿no? Pero los que ponían atención, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Pues ya sabrán cómo contestar a esta pregunta, ¿no? Sin hacer muchos cálculos, ¿no? Entonces, la respuesta sí se puede dar sin hacer cálculos, nomás haciendo pues un pequeño cálculo a mano y pues ver si este es un cubo o no es un cubo, ¿no? Otro ejercicio es relacionado con lo que vimos hoy. Encontrar las soluciones enteras de y al cuadrado es igual a x al cubo menos 4. Y aquí, pues la idea es factorizar y al cuadrado más 4 en los enteros de Gauss y ver qué pasa, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado porque estos dos números no siempre van a ser coprimos, ¿no? Entonces, el argumento que vimos hoy, ahí salían números coprimos en los enteros de Gauss, pero aquí no siempre este es el caso y hay que tener un poquito más cuidado, ¿no? Y luego el último ejercicio, pues tiene que ver con la ecuación de Pell que analizamos hoy. Entonces dice que probar, pues considerar esta ecuación, pero aquí en la parte derecha, en lugar de 1 ponemos algún n, ¿no? Y aquí d es igual a 7, y pues yo pregunto, ¿para cuáles de estos n existen soluciones enteras? Y demostrar que si existe una solución entera, entonces habrá un número infinito de estas soluciones enteras, ¿no? Entonces hay que ver uno por uno todos estos n pues y dar la respuesta, ¿no? O probar que no hay soluciones o probar que hay un número infinito de soluciones, ¿no? Yo no pregunto describir todas estas soluciones porque es una pregunta totalmente natural y es posible hacerla, pero va a ser va a ser mucho más trabajoso, ¿no? Entonces, lo único que yo pregunto es solo probar que hay un número infinito de estas soluciones y pues dar una familia infinita de soluciones enteras cuando estas existen. Y pues yo digamos que las tareas van a ser semanales, pues tal vez sería mejor poner como la fecha límite los viernes, ¿no? Entonces, la primera tarea va a ser para entregar el viernes, el 28 de agosto, ¿no? Y pues pueden bajar estos ejercicios de la página del curso, ¿no? Y bueno, obviamente los que solamente quieren conectarse y no tienen tiempo o ganas de hacer estos ejercicios, pues no es obligatorio, ¿no? Si a alguien le interesa, sí pueden hacerlos, ¿no? Y pues las soluciones, pues espero que me envíen digitadas, ¿no? En TeX. Una parte del ejercicio será entonces como escribir bien redactar bien las soluciones, ¿no? En TeX. Y luego, pues, yo con muchísimo gusto voy a contestar a sus preguntas por correos acerca de los ejercicios. Y también, si quieren, podemos asignar también un horario para las consultas y hablar de los ejercicios entre todos los que quieran hacerlos, ¿no? Una vez por semana, ¿no? Pero pues sobre esto tal vez me pueden escribir un correo y pues comentar que sí les interesa pues asistir a estas consultas virtuales, ¿no? Y bueno, a mí no me molesta leer sus soluciones y como corregirlas y dar mis comentarios. No importa si estén inscritos oficialmente en el curso, ¿no? Solo, digamos, para tener menos trabajo, ¿no? Vamos a imponer una regla que la fecha límite es estricta, ¿no? Si ustedes me envían algunas soluciones después de la fecha límite, yo no las voy a considerar, ¿no? Entonces, si quieren pues que cheque sus soluciones de ejercicios, pues por favor escríbanme antes de la fecha límite que yo especifico, ¿no? Y esto va a ser la primera tarea y pues a partir de esta las tareas van a ser cada semana
yo voy a elegir algunos ejercicios, pues a lo mejor no tan fáciles y computacionales, pero tampoco demasiado difíciles, ¿no? Entre los ejercicios pues, relacionados con el material del curso, ¿no? Y si quieren más ejercicios, en mis notas va a haber más ejercicios sobre el material de cada capítulo, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención, por conectarse, y ya nos vemos el lunes, ¿no? Y pues por cualquier pregunta me pueden mandar un correo.